Muy buenos días, que el Señor te bendiga, el Señor sea contigo en este día y que te guarde, te libre de todo mal, que el Señor provea para tus necesidades, te rodee de su paz y que nunca te falte ningún bien por la misericordia, la gracia y el poder de Dios obrando en tu vida. Continuamos en esta mañana con la lección que estamos estudiando, Testigos de Cristo como Mesías, y el texto que nos ha estado acompañando. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3. Hoy veremos el Cordero de Dios. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo, sin embargo, del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario a favor del mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Leamos en Juan capítulo 1, versículos 29 al 30. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor, expresada por primera vez en Génesis capítulo 3, verso 15. Es interesante que la figura que se emplea aquí del Cordero de Dios era una figura, valga la redundancia, que se empleaba en los cultos que se realizaban en el tiempo antiguo en el pueblo de Israel. Cuando se iba al santuario, cuando un pecador cometía una falta, había pecado, había transgredido la ley de Dios y venía a buscar la reconciliación con Dios,
traía un cordero, colocaba su mano sobre el cordero, confesaba sus pecados sobre ese cordero, y entonces ese cordero era sacrificado. La sangre de ese cordero era derramada en lugar del pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Así que para que el pecador culpable no tuviera que morir, el cordero moría en su lugar. Así que era un tipo de Cristo. Cristo aquí es el cordero que toma el lugar nuestro y cargando nuestros pecados, muere en la cruz del Calvario en nuestro favor. Así que lo que nos está presentando aquí Juan es una gran verdad que se viene enseñando desde el Antiguo Testamento. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, versículo 7. Elena de White, Deseado de todas las gentes, página 115. En Marcos capítulo 10, verso 45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. En Romanos capítulo 5, verso 6 leemos: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que estos versículos nos ayudan a entender lo que anteriormente ya le había dicho sobre el Cordero sustituto que toma el lugar del pecador. Estos versículos nos muestran que Jesús es el Cordero de Dios, quien vino con la misión de morir, de dar su vida en rescate por todos nosotros. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Considera el título Cordero de Dios dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente y cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? Sí, mis amigos, sí, mis hermanos, el costo pagado por tu salvación y mi salvación fue enorme. Jesús murió por ti y por mí. Él es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad.